Muy buenas tardes, estimados compañeros y estudiantes y público en general. Me presento, mi nombre es Enrique Moreira, estudiante de la UTPL, la carrera de Derecho. Em, el día de hoy me gustaría compartirles un poco sobre la política pública para una Internet segura para niños, niñas y adolescentes, y también un poco eh, sobre lo que habla el memorando de Montevideo. Estos, tanto la política pública para una Internet segura para niños, niñas y adolescentes y el memorando de Montevideo, pues buscan precautelar los derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes. Em, Me voy a permitir compartirles una presentación para que ustedes puedan ver en este caso, pues, lo referente. Voy a compartir pantalla. Y listo. Entonces, como les decía, pues esto es una actividad formativa y pues direccionada a que todos podamos conocer los derechos digitales, los derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes, y además comprender un poco más el hecho de que no solamente los niños, niñas y adolescentes tienen actualmente acceso eh, muy rápido y fácil a la internet, a redes sociales, etcétera, sino que también ellos están en una posición de riesgo, en la que se encuentran en riesgo, en la que son vulnerables a delitos, a ser objeto de delitos en su contra. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como pueden ver, eh, la política pública, esta política trata de construir mecanismos para el ingreso sano, seguro y constructivo de la Internet en los espacios digitales para niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es el enfoque de la política pública? No solo se centra en la perspectiva del riesgo, sino principalmente desde un enfoque de derechos, especialmente en el derecho a la determinación informativa, a la identidad y reputaciones digitales, así como las responsabilidades del uso de las redes sociales. Entonces, es muy importante ver cuál es el enfoque, ¿no? El enfoque no solamente es mostrar el riesgo en el que los niños, niñas y adolescentes se encuentran, sino que también mostrar el hecho de que existen derechos, derechos constitucionales y derechos digitales que tienen los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la autodeterminación informativa, a la identidad digital y así también pues a las responsabilidades que deben de tener al momento de usar las redes sociales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta política pública? Eh, el objetivo es fomentar una cultura preventiva para el adecuado seguimiento y sanción en el caso de vulneraciones de derechos. O sea, en el caso de que exista eh, algún niño, niña o adolescente realmente pues eh, haya sido objeto de algún tipo de delito o de acoso. Entonces, esta política pública pues el objetivo es que realmente exista sanción en el caso de evidenciar estas vulneraciones de derechos. ¿Ok? Eh,
Ahora bien, además de esto, la política pública trabaja en la creación de normativas y protocolos para que se regule el espectro digital e impulsar una cultura de protección integral para el uso sano, seguro y creativo de la Internet, ¿no? La política pública por una Internet segura, de uso sano, seguro y constructivo, está enfocada en potenciar oportunidades y habilidades que ofrece la tecnología en la vida y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Esta política se basa mucho en que exista una Internet realmente segura para los niños, niñas y adolescentes, que, que realmente les ayude a construir, a potenciar habilidades ya a través de la tecnología en la vida. Eh, Debemos recalcar que hoy en día, gracias a la Internet, pues estamos en la era de la información. Toda la información y el conocimiento se encuentra en la Internet y gracias a Dios actualmente, pues los niños, niñas y adolescentes pueden nutrirse de todo eso, que tal vez en otros tiempos no era posible, ¿no? Antes si usted quería saber de anatomía, pues tenía que ir y buscar un libro, comprar un libro de anatomía, o ir a la facultad de medicina. Si usted quería saber de leyes, pues lo mismo. Actualmente usted puede ir a Google y puede buscar anatomía, puede buscar leyes, eh, es ampliamente, usted puede buscar lo que sea actualmente. Ahora bien, esta política pública está liderada por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos, y cuenta con el apoyo de 16 instituciones públicas y privadas adicionales. Ok. La política pública eh, se basa en cinco ejes. Cinco ejes. Los cinco ejes en los que se basa la política pública, que dicho sea de paso, son, son los ejes principales de esta política, que por cierto es muy importante que todos conozcamos. Entonces, ¿cuáles son los ejes? ¿Cuáles son los ejes de la política pública? Se me permito leerlos a continuación. El eje número uno son las medidas legales. El eje número uno son las medidas legales. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar normativa que promueva los derechos digitales y la dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual de niñas, niños y adolescentes, estableciendo los mecanismos para el aprovechamiento de los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación, y para que esta situación mitigue los riesgos y delitos que puedan cometerse a través de ella. Entonces, la idea, el lineamiento es garantizar los derechos digitales, la ciudadanía digital y las capacidades informacionales de niñas, niños y adolescentes para una Internet segura. El eje número dos, que lo conoce como medidas técnicas y procedimentales para promover un acceso sano, seguro y constructivo a la TIC,
la tecnología de la información para proteger la integridad y dignidad, tales como lineamientos técnicos, regulaciones, códigos de conducta, recomendaciones, estándares, para proteger los derechos digitales y la integridad y la dignidad de niños, niñas y adolescentes frente a los contenidos nocivos, transgresiones y delitos cometidos a través de medios digitales. Con esto, ¿qué queremos decir? Las medidas técnicas y procedimentales para promover un acceso sano y seguro y constructivo a las TICs no es otra cosa que el área de tecnología trabaja en lineamientos técnicos, en regulaciones, en, en recomendaciones, en desarrollo de herramientas que permitan eh, proteger los derechos digitales y la integridad y dignidad de los niños, niñas y adolescentes, para que ellos no sean objeto de delitos o de transgresiones a través de los medios digitales. El eje número 3 es el seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional. Este eje lo que hace o se basa en la construcción de estructuras organizacionales de seguimiento y control junto a la cooperación internacional para impulsar la articulación y coordinación institucional y la participación activa de la niñez y adolescencia en la formulación y exigibilidad de estas políticas. Entonces, esto no es otra cosa que este eje no es más que el que hace el control, el que hace el seguimiento a, junto con la cooperación internacional para impulsar la participación de las niñas, niños y adolescentes en la formulación de estas políticas. Y ver pues que las políticas se cumplan, ¿no? Se cumplan. El eje 4 es la consolidación de capacidades, mismo que está creado para desarrollar capacidades y habilidades acerca de los beneficios y riesgos de la Internet y las tecnologías digitales, promoviendo una cultura de prevención y seguridad en los entornos digitales dentro y fuera del sistema educativo que contribuyen a su desarrollo humano. Este eje no es más que eh, la parte en la que se busca impartir estas políticas para que sean de conocimiento y así pues la gente conozca y pueda desarrollar capacidades y habilidades eh, acerca de los riesgos y beneficios de la Internet y las tecnologías digitales. Con esto se busca es formar una cultura, ¿no? Una cultura de prevención y seguridad, ¿no? El eje número 5 es la estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, estas son campañas, ¿no? Son campañas para disminuir su vulnerabilidad, garantizando los derechos digitales, el uso seguro de la Internet y la respuesta y atención de los riesgos y los delitos cometidos contra ellos y ellas, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, esta es la parte comunicacional, pues, que ayuda a que la información llegue a todos. Okay. En el espacio virtual, en la actualidad, desde la mirada sociológica, se ha convertido en un espacio público y como tal requiere atención del Estado en su conjunto, particularmente entre los entes rectores y la Asamblea Nacional con la actuación legislativa, acorde al momento histórico que viven nuestras poblaciones. ¿Cuál es el diagnóstico que podemos darle a la política como tal, o sea, a través de la política? El diagnóstico es que al inicio de la década, los usuarios de la región constituyen apenas de la región, estamos hablando de América, Latinoamérica, eh, constituyen apenas el 9% de los usuarios mundiales de Internet. Entre los principales usos de la Internet
en la región destacan las redes sociales, que alcanzan el 96% de los usuarios, superior al promedio internacional del 81%. Entonces, el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro. Entonces, definitivamente, a través de redes sociales, pues se ejerce mucho la violencia. Podemos ver en redes como, por ejemplo, Twitter, es una red donde se fomenta mucho el odio, se crean falsos perfiles, por ejemplo, y desde ahí pues causan difamaciones, etcétera, ¿no? A personas. Y esto es algo en lo que se pueden ver envueltos los niños, niñas y adolescentes también. Bueno, además de la política pública, también está el Memorando de Montevideo. Ahora, el Memorando de Montevideo, para entrar en un contexto, nos dice que actualmente el Internet constituye una herramienta importante de comunicación y acceso a contenidos de diferentes índoles. Sin embargo, también puede presentar serios riesgos si no se toman las medidas necesarias para la protección de cierta información personal, sobre todo en el caso de los menores. Para esto, en el Memorando de Montevideo, pues se presentan recomendaciones, las cuales tienen como referente la parte normativa. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, perdón, sobre los derechos del niño, entonces, estas recomendaciones tienen eh, como referente la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos. Es un instrumento ratificado por todos los países de la región, en el que se reconoce claramente la responsabilidad compartida dentro de sus ámbitos respectivos de la sociedad y el Estado. ¿En qué? En la protección de la infancia y la adolescencia. Esto es a partir de tres consideraciones fundamentales: el reconocimiento del papel relevante que cumple la familia o quien se encuentre del cuidado de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de educación, sobre el uso responsable y seguro de las herramientas como la Internet y las redes sociales digitales, y en la protección y garantía de sus derechos. La necesidad de que todas las medidas que se tomen prioricen el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, guardando un equilibrio entre las necesidades de protección contra la vulneración de sus derechos y el uso responsable de esas herramientas que representan formas de ejercicio de su derecho. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida privada, que es un valor que toda sociedad democrática debe respetar. Por tanto, para asegurar la autonomía de los individuos, decidir los alcances de su vida privada debe limitarse al poder tanto del Estado como de organizaciones privadas de cometer intromisiones ilegales o arbitrarias en dicha esfera personal. Pasa mucho que actualmente usted puede ver que la información, que muchas veces es personal, eh, empresas venden la información y luego usted lo llaman, le mandan un correo y usted dice, pero ¿cómo se enteraron de mi información personal? Entonces, estas son cosas que tanto el Estado como la sociedad en sí, las organizaciones privadas, deben de cuidar, de no cometer este tipo de intromisiones que son ilegales y arbitrarias. La protección de los datos personales requiere del desarrollo de una normativa nacional aplicable al sector público y privado, que contenga los derechos y principios básicos reconocidos internacionalmente y los mecanismos para la aplicación efectiva de la misma. Debe asegurarse que cualquier acción u omisión contra una niña, niño o adolescente considerado ilegal en el mundo real
tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual, siempre garantizando su bienestar y la protección integral de sus derechos. Es importante que se le dé a este tipo de delitos, se le dé el mismo trato, ¿no? Tanto si fuera un caso en la vida real como en el mundo digital. Entonces, hay distintas recomendaciones que el Memorando de Montevideo da para los estados y entidades educativas, para la prevención y educación de los niños, niñas y adolescentes. Hay recomendaciones dirigidas para los estados sobre el marco legal. Hay recomendaciones dirigidas para la aplicación de las leyes por parte de los estados. Hay recomendaciones en materia de políticas públicas y recomendaciones para la industria. Eh, Como consideraciones finales con respecto al Memorando de Montevideo, estas recomendaciones se extienden también a otras personas, también a los mayores de edad, que en razón de su condición personal se encuentre en una posición de vulnerabilidad. Se entienden por grupos vulnerables todos aquellos relacionados a los datos sensibles, según cada una de las legislaciones nacionales, que generalmente incluyen trabajadores, disidentes, personas con discapacidad y sus familias, inmigrantes, emigrantes, entre otros. Se exhorta a todos los actores involucrados a discutir e interpretar las presentes recomendaciones. De igual modo, se debe buscar un diálogo constante en esta materia a la luz del presente documento, a la luz del Memorando de Montevideo. De manera especial, se apela al cumplimiento de las obligaciones de los estados y a la responsabilidad social empresarial para encontrar las mejores formas de implementar estas recomendaciones. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que se quería impartir el día de hoy. Les agradezco por su tiempo. Espero que este material realmente les sirva porque actualmente los niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo debido a estas situaciones. Muchas veces no hay el control de los padres, no hay el control de la familia y esto hace que pues ellos sean presas fáciles. Les invito a seguir leyendo la política pública, asimismo el Memorando de Montevideo, donde ustedes podrán obtener mucha más información. Les agradezco por su tiempo. Dios les bendiga. Una buena noche a todos.